saludarte, Jesús, quien te habla, la profesora Marilena Vitilio, y quien te estará acompañando en la unidad curricular de Historia y Geografía Económica. El día de hoy vamos a iniciar, bien, con lo que es el plan de evaluación, ¿ok? Ok, para el cual ya lo tienen en plataforma, ¿ok? Abordaremos 4 unidades curriculares, 4 unidades, en la cual la primera será la formación de la Venezuela colonial, el cual se evaluará por medio de una infografía y luego tendremos la segunda unidad que se abordará la historia económica del petróleo. Específicamente, la segunda unidad, que es la historia económica del petróleo, que es el tema que abordaremos el día de hoy. Esta será evaluada, bien, por medio de un ensayo, el cual también consta de un 25% y será evaluada hasta la fecha tope del 2 de marzo. La tercera unidad, que corresponde a la Organización Espacial del Territorio Venezolano, un cuadro analítico para el 23 de marzo y por último vamos a abordar esos recursos económicos con los que cuenta cada una de las 24 entidades que conforman el territorio nacional. Esta será evaluada el 13 de abril por medio de un cuadro descriptivo. Ahora bien, el día de hoy, como les acabo de mencionar, pues abordaremos lo que es el tema del petróleo en Venezuela. Específicamente, cuando hablamos de petróleo, pues estamos haciendo referencia a este recurso por el cual, pues, nuestro país depende en la actualidad económicamente. Este recurso, bien, que es uno de los recursos naturales no renovables más utilizados a nivel mundial. Este recurso específicamente es usado para la producción de combustibles, tanto para automóviles, aviones y otros. Es importante destacar que, pues, los usos que se le da a este recurso natural no renovable específicamente, pues son unos usos que se pueden ejemplificar en cualquier área. Sin embargo, pues allí se les indica simplemente que uno de los ejemplos que es para la producción de combustible, tanto automóviles, aviones y otros. De igual forma, se usa en la fabricación de productos como jabones, industriales, envases, plásticos, lubricantes para vehículos, entre otros. Importante que el petróleo puede adquirir diferentes colores, aunque comúnmente encontramos que el petróleo lo asociamos específicamente al color negro, pues este puede adquirir diferentes colores, como el verde, el amarillo, el rojo, el marrón, y es un recurso de consistencia espesa e insoluble en agua. Así que a partir de este momento, pues ya podemos quitar un poco de nuestra mente que solamente lo asociamos al color negro. El petróleo se clasifica en liviano, mediano, pesado y extra pesado. Bien, esta clasificación pues nos lleva a que dependiendo del tipo de petróleo en relación a su clasificación, pues se utilicen para distintos derivados en específico o para usos específicos. En relación al origen del petróleo, ¿de dónde proviene el petróleo? ¿Cómo se origina? ¿Cómo fue? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo descubrimos al petróleo? Pues sencillamente tenemos 3 teorías que somos las que vamos a abordar el día de hoy. Tenemos primeramente la teoría orgánica, que considera el petróleo que proviene de depósitos de restos de plantas y animales acumulados por millones de años. Esta teoría orgánica es la teoría más aceptada en la actualidad. Bien, ya que considera que el petróleo proviene de estos restos que
tienen millones de años acumulados bajo la superficie terrestre y a partir de allí comienzan a formarse los yacimientos petroleros. Luego tenemos la teoría del carbón, esta que considera que el petróleo proviene de yacimientos específicamente de carbón, que al igual que la teoría orgánica que nos señala de que estos depósitos son depósitos de plantas y animales, en el caso de la teoría de carbón, los depósitos son de carbón, valga la redundancia, y también se encuentra por largos periodos de tiempo, por millones de años. Y por último tenemos la teoría inorgánica que considera que el petróleo proviene de reacciones químicas que no involucran ni la materia animal ni vegetal. En este caso viene de reacciones químicas. Quiere decir que esta teoría, específicamente la teoría inorgánica, se contrapone a las dos teorías anteriores. Vuelvo y les repito que la teoría orgánica es la teoría más aceptada en la actualidad. Luego nos vamos a lo que son los yacimientos. Como les mencioné hace un momento, pues tenemos que estos restos de tanto de animales como de plantas, si nos centramos en lo que es la teoría orgánica, pues comienzan a formar los llamados yacimientos, en las cuales son zonas donde el petróleo se acumula de forma natural a grandes profundidades bajo el subsuelo marino o terrestre. Para que exista dicha acumulación es necesario ciertos elementos. Quiere decir que todos estos restos de animales y vegetal se me va acumulando de manera natural bajo la superficie terrestre, ya sea marina o, vuelvo y repito, terrestre. Pero para que esta acumulación, porque sencillamente no se me va a acumular en cualquier lugar, sino necesita unos elementos específicos. ¿Y cómo abordamos estos elementos? Pues es necesario la roca madre, la roca reservorio y la roca sello. Cada una de ellas, pues, ¿cuál es la función que cumple? Primeramente, ellas hacen un trabajo en conjunto en el cual pues se observa que primeramente permite la acumulación de estos elementos, de la acumulación de sedimentos y luego para decirlo de alguna manera, me la protege de que no, por eso habla a grandes profundidades, porque esto me la protege de que no tenga contacto con ningún tipo, por ejemplo, de fluidos. Ni un ejemplo de ellos, el agua. La roca sello, por ejemplo, me sella, como su palabra bien lo indica, y me protege lo que es el yacimiento de que no tenga ningún agente que pueda interferir en lo que es la formación del yacimiento. Entonces, en este caso, por eso allí el petróleo se me va acumulando sin que ningún agente externo me pueda interferir. Nos vamos entonces a lo que es el petróleo en Venezuela. El petróleo en Venezuela se encuentra en casi todo el territorio nacional. Su formación se explica con las ideas de la teoría orgánica, como lo acabé de mencionar. Y tenemos petróleo en casi todo el territorio nacional. Esto nos ha convertido en ser un país a lo que conocemos hoy en día netamente petrolero por sus grandes reservas. Después de haberse formado el escudo guayanés en el Precámbrico, bien, el mar invadió varias veces el territorio venezolano, lo que ocasionó un depósito de sedimentos marinos y restos de materia orgánica. ¿Cómo es que se forma el petróleo en nuestro país? ¿De dónde se forma este petróleo? A ver, primeramente tenemos que el mar invadió varias veces el territorio venezolano, es decir, un agente específico, en este caso hablando del mar, el agente sería el agua. Invadió varias veces el territorio venezolano. ¿Qué queremos decir con esto? Que sencillamente primero hubo un arrastre de sedimentos, ¿ok? El arrastre de sedimentos hace referencia a que el agua, en este caso,
pues me comienza a arrastrar cualquier tipo de partícula que haya en la superficie terrestre. ¿Qué tipos de partículas me puede arrastrar? Arenas, arcillas, rocas expuestas en la superficie terrestre y de igual forma me puede arrastrar elementos como animales muertos, restos de plantas. Todo eso comienza a arrastrarse y a todo ese tipo de elementos le llamamos sedimentos. Este tipo de sedimentos pues nos lleva a que en el momento en el que el mar va y viene, pues me comenzó a arrastrar todos estos materiales y son los materiales que se me comienzan a acumular. Esto ocasionó un depósito de sedimentos marinos y restos de materia orgánica. Todo esto que se me fue acumulando, pues se me fue convirtiendo en lo que hoy conocemos como petróleo. Por eso hablábamos de que se me comienza a acumular a grandes profundidades. Quiere decir que todos estos restos de materia y cualquier tipo de sedimento que fue arrastrado, pues me llevó eh, a lo que fue el, el petróleo, a que se me formara yacimientos petroleros en nuestro país. Bien, cuando hablamos de las reservas, porque muchas veces encontramos que tenemos un montón de reservas en nuestro país, lo escuchamos en las noticias, lo vemos en la web o donde encontramos, hablamos de las reservas de petróleo en Venezuela. Cuando hablamos de las reservas, tenemos tres tipos de reservas, que son las probables, las posibles y las probadas. Cuando hablamos de las reservas probables, son las que se cree que hay en partes aún no perforadas. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando hablamos de las reservas probables, estamos haciendo referencia a que son las que se cree que hay en unas partes específicas, pero que no han sido perforadas. ¿Por qué son probables si no han sido perforadas? Porque algunas de las características o pruebas físicas que se puedan ver, pues nos lleva a que posiblemente allí haya petróleo. Luego nos vamos a las reservas posibles. En relación a las reservas posibles, tenemos que son las que se creen que puede haber en áreas perforadas. Es decir, estas ya han sido perforadas y nos da señales de que posiblemente hay petróleo. Y luego tenemos las reservas probadas, ¿ok? Que son las reservas. ¿Puedes llamarme por favor? Gracias. Las reservas probadas nos señala que son las que han sido probadas por medio de la perforación. En este caso, tenemos de que las probadas son las que ya han sido perforadas y como su palabra bien lo indica, son probadas de que hay petróleo en esos lugares específicamente. En relación a las posibles, bien, entonces seguimos. Tenemos las reservas probadas, que son las que ya ha habido perforación y efectivamente allí hay petróleo. En las posibles son las que eh, áreas que ya han sido perforadas y que tal vez esa área me lleva a que si abrimos un poco más el espacio, podemos conseguir más reservas en esa zona en específica que ya ha sido perforada. Y las probables son las que posiblemente hay, pero no han sido perforadas, sino que tal vez por sus características físicas podemos decir que allí hay petróleo. Luego nos vamos a las cuencas petrolíferas en Venezuela. Cuando hablamos de cuencas petrolíferas en Venezuela, pues vamos a encontrar un montón de reservas en la web. Bien, sin embargo, hoy vamos a abordar cuatro de ellas. La primera, la cuenca del lago de Maracaibo. Bien, cuando hablamos de la cuenca del lago de Maracaibo, hacemos referencia a esta cuenca específica que
una de las más importantes del país. La evolución de esta cuenca se ha visto afectada por una serie de invasiones y regresiones. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que decía hace un momento de el origen del petróleo en Venezuela. Cuando hablamos de invasiones y regresiones, es eh, este proceso que tal vez me hace el mar. Bien, cuando vemos una ola del mar, pues ella va a invadir lo que es parte de la costa firme, bien, de la arena que tenemos allí, lo que conocemos, y la regresión me hace referencia a lo que me arrastra y me lleva nuevamente hacia el mar. Así como para que tengan un poco allí la idea de lo que es la invasión y la regresión. Y a esta cuenca le pasa lo mismo. Esta invasión y regresión del mar fueron fundamentales para la sedimentación. ¿Por qué? Porque como lo decía hace un momento, este proceso de el agua que va y viene al momento de que regresa, su fuerza me atrae lo que es sedimentos. Y también nos dice que tanto las rocas madres generadoras de hidrocarburos como de recipientes adecuados para su almacenaje, pues nos han llevado a que esta cuenca específicamente sea una de las cuencas más importantes del país. Luego tenemos la cuenca de la Venezuela Oriental. El inicio de esta cuenca fue hace 350 millones de años, donde ocurrieron por separado tres momentos importantes de sedimentación. Quiere decir que a lo largo de los años, esta cuenca tuvo procesos en el cual se desarrollaron unas cantidades, como lo dice allí, tres específicamente, de momentos donde se me produjo sedimentación. Esta sedimentación, pues, se me fue con el pasar de los años a grandes profundidades y esto fue formando entonces lo que es la cuenca de la Venezuela Oriental. Comenzó a formar yacimientos y de esos yacimientos, pues, las reservas. Luego tenemos la cuenca petrolífera de Barinas-Apure. Esta cuenca se desarrolló hace 100 millones de años. Esta cuenca también es sumamente importante del país, para el país, perdón, ya que nos lleva a que cuenta con grandes reservas en lo que es la región, parte de la región Los Llanos y un poco más a la región Costa Montaña. Luego tenemos la cuenca Falcón, al igual que las cuencas anteriores mencionadas, se formó por el continuo ir y venir de las aguas, es decir, la invasión y la regresión de las elevaciones y erosiones de la tierra y fueron depositando, al igual que las otras tres que acabé de mencionar, pues fueron formando grandes depósitos de sedimentos, se fueron a lo que era a grandes profundidades y nos llevó a que se formara allí petróleo. Como vemos, cada una de las cuencas que les acabé de mencionar, pues ocupan gran parte del territorio venezolano. ¿Esto qué quiere decir? Que por eso al inicio decía que en nuestro país específicamente encontramos petróleo casi a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Por ello, pues tenemos que estas cuatro cuencas que les acabé de mencionar, pues hacen parte de grandes reservas petroleras en todo el territorio venezolano. Luego nos vamos un poco a la historia del petróleo en Venezuela para allí sí ir centrándonos un poco en lo que es la parte económica. Cuando hablamos de la historia petrolera en Venezuela, nos dice que esta comenzó en el año 1875 con esta noticia que aún después de unas cuantas décadas, pues se nos lleva a que nuestro estado específicamente es donde se da esta noticia de haber encontrado petróleo, específicamente en la hacienda La Alquitrana, que se encontraba en el municipio Junín, específicamente en Rubio, bien, que era una hacienda de propiedad de Manuel Antonio Pulido, quien, pues, luego de un temblor, un movimiento sísmico,
que se dio en el estado, pues se encuentra petróleo específicamente en esta hacienda. Esto llevó a que Manuel Antonio Pulido pues creara la primera empresa, bien, petrolera, que se llamó Compañía Nacional Minera Petrolera del Táchira. Es la que siempre, desde que estamos en el bachillerato y hablamos un poco sobre el petróleo, pues habla de la llamada Petrólea del Táchira, que es donde se le dan esos inicios a el petróleo en nuestro país. Luego, al pasar unos años después de que Manuel Antonio Pulido creara esta primera empresa, bien, esta primera compañía, pues se comienza con la primera refinería, donde dentro de algunos de los derivados que se comenzaron a trabajar para el momento, el queroseno fue el de mayor utilidad y el que teníamos que se le daba mayor uso y pues esto nos llevó a que fuera el primer derivado que se le diera mayor importancia para el momento. Ya para el año 1910 se perforan los primeros pozos en el país. Esto quiere decir que ya sale de lo que es el estado Táchira y nos lleva a que comienzan a perforarse en distintos lugares, en distintas entidades de nuestro país y comenzamos entonces a ver cómo encontrábamos petróleo en las distintas entidades y esto trajo consigo el interés de tanto de venezolanos como extranjeros. A partir de aquí que comienzan a perforarse los primeros pozos petroleros en el país y posteriormente, pues darse tanto interés, comienzan a establecerse las primeras leyes en cuanto a este hidrocarburo en específico. Quiere decir que aquí ya comienza a agarrar un poco más de forma lo que era este proceso específicamente en el cual pues comienza el petróleo a tener este auge en el país y a lo que le llamábamos para el momento el boom petrolero. Luego tenemos de que es importante destacar, y aquí vamos un poco a la parte económica y a la parte histórica del país a nivel económico, pues que al separarnos de la Gran Colombia en el año 1830, convertirnos en nación independiente, a partir de este momento, pues no es que Venezuela haya tenido grandes oportunidades a nivel económico. Si hacemos un poquito recuento y hablamos así brevemente y rápidamente de lo que es la historia a nivel económico en el país, pues comenzamos a depender como nación independiente del rubro del cacao. ¿Esto a qué nos llevó? A que pues estuviéramos allí un poco con este rubro. Sin embargo, veíamos que con el transcurrir del tiempo que comenzó a exportarse este rubro económico, pues como ya conocemos un cacao, específicamente este rubro posee mucha humedad. Cuando era llevado por medio de exportación o trasladado hacia otras entidades del país, esto traía consigo algunas consecuencias. Una de ellas y la más importante era que parte de lo que se estaba exportando o transportando hacia otros lugares se perdía por la humedad que este rubro pues emanaba. ¿Qué pasaba aquí? Que entonces comenzaron a dejar de un lado lo que era el rubro del cacao y pasamos al rubro del café. Esto con el rubro del café seguimos por unas cuantas décadas y luego pues esto nos llevó a que se desarrollaran algunos otros rubros como caña de azúcar, como cueros, entre otros. Bien, sin embargo, pues hasta el año 1900 dependíamos netamente de la actividad agrícola del país. ¿Y qué nos llevó esto? A que con el boom petrolero, pues hubiese un interés bastante elevado, ¿bien? En cuanto a personas que habitaban el territorio venezolano y personas extranjeras.
¿Qué pasa? Que como todos estos años veníamos dependiendo netamente de rubros agrícolas, pues no era que Venezuela había salido de la crisis económica, sino que Venezuela se había mantenido por unos cuantos periodos en crisis económica. Y esto llevó a que en el momento de que se diera algún petrolero no tuviéramos la oportunidad, ni los recursos, ni a nivel de maquinaria, de poder hacer todo el trabajo que llevaba para el momento el perforar y el extraer petróleo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hicieron? Nos vamos a esto, que fueron las concesiones petroleras. Como había interés de empresas extranjeras en cuanto a la perforación del petróleo en de nuestro país, pues se le cedió por medio de leyes concesiones a compañías extranjeras que venían al país con el fin y propósito único de explorar y explotar el petróleo en Venezuela, explorar las distintas zonas del país con el fin de conseguir y perforar los pozos petroleros que iban a medida del tiempo evidenciando. Y luego, pues, tenemos que se les cedieron estas concesiones debido a que no teníamos los recursos para nosotros mismos hacerlo. A partir de aquí, pues, comienzan a descubrirse yacimientos petroleros en todo el territorio nacional y luego, para el año 1935, Venezuela comienza a ser el país exportador de petróleo a nivel mundial, encontrándose en el primer lugar. Luego, para 1976, vemos que se nacionaliza el petróleo en nuestro país y esto nos llevó a que pues dejáramos de un lado ya toda esta parte económica que veníamos trabajando por un montón de décadas a nivel agrícola y ganadero y pasáramos a netamente depender del petróleo. En la actualidad, a nivel económico, pues vemos cómo simplemente dependemos de este rubro económicamente. Por eso nos encontramos, así como en muchos de los países latinoamericanos, nos encontramos con seguir siendo un país subdesarrollado en el cual pues el depender solo de un rubro económico nos trae un montón de consecuencias. Aquí, entonces, vemos claramente cómo Venezuela ha pasado por distintas etapas a nivel económico, comenzando, como lo mencioné anteriormente, en la parte agrícola y luego vemos cómo el petróleo comienza también desde 1875, pues a ser un elemento importante en el país y no es hasta que se consigue en la hacienda del Alquitrán, en nuestro estado Táchira, pues por primera vez petróleo y a partir de allí, pues comienza en 1910 a tomar un auge bastante importante en cuanto al petróleo y pues después de haberse nacionalizado, tenemos que Venezuela seguía siendo uno de los primeros países con mayor explotación petrolera y el mayor exportador de petróleo. En la actualidad, Venezuela sigue contando con grandes reservas y con grandes yacimientos petroleros, extrayendo gran cantidad de barriles de petróleo al día. Entonces, vemos cómo este rubro se convierte en un elemento sumamente importante para la economía, no solo de Venezuela, sino por su gran cantidad de usos y los derivados que podemos extraer de ellos, del petróleo, pues encontramos cómo Venezuela se encuentra en esta ventaja de contar con este recurso como lo es el petróleo. Vale. Entonces, fue un gusto acompañarles, Jesús. Muchísimas gracias por acompañarme en este encuentro. Esperamos vernos en el próximo encuentro. No olviden que cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, hacen la preguntita por la plataforma, cualquier cosa que se les presente, no duden en acudir. Y que tengas un feliz día, todos los que me van a escuchar luego, y Jesús, que tengas también un feliz día.